Bueno, continuando con la segunda parte de este video, la parte que nos quedó faltando por mencionar fue la manera como nosotros podemos poner en práctica los casos de factorización para simplificar expresiones algebraicas racionales, ¿sí? Entonces, aquí tenemos en primera instancia que es una expresión racional. Entonces, veamos. Una expresión algebraica racional o fracción algebraica, como también se lo dice, es el cociente indicado de dos polinomios, ¿sí? Por ejemplo, como vemos aquí, miren, 12 sobre x, esa es una fracción algebraica, o también se le llama una expresión racional. X sobre x cuadrado menos y cuadrado, esa es una fracción algebraica. X cuadrado más 2x más 1 sobre x cuadrado más 1. Ese también es una expresión algebraica, ¿sí? Entonces, con base a esta definición, nosotros la idea es que nosotros podamos utilizar los diferentes casos de factorización que dimos en la clase de esta semana y que recordamos en el primer video que realicé. Entonces, la idea es poner en práctica esos casos de factorización para poder simplificar expresiones algebraicas racionales. Entonces, miren lo que tenemos que hacer. Para poder simplificar las expresiones racionales, solamente tenemos que factorizar tanto el numerador como el denominador, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que factorizar tanto el numerador como el denominador. Entonces, veamos cómo nosotros podemos factorizar una expresión racional. Entonces, miren que aquí tenemos el primer ejercicio, x cuadrado sobre x cuadrado más x menos 2. Entonces me voy a dirigir a la pizarra para poder hacer, digamos, en este caso, poder realizar el ejercicio. Entonces me voy a dirigir aquí a la pizarra digital y vamos a realizar ese ejercicio. Entonces miren cómo vamos a factorizar una expresión algebraica utilizando los diferentes casos de factorización. Tenemos aquí el primer ejercicio, x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más x menos 2. ¿Cómo podemos factorizar esto? Si ustedes se dan cuenta, en el numerador tengo una diferencia de cuadrado perfecto. Y nosotros sabemos cómo se resuelve una diferencia de cuadrado perfecto. Lo voy a resolver aquí. X cuadrado menos 1, recordemos que una diferencia de cuadrado perfecto deben de tener, los términos deben de tener raíz cuadrada exacta. La raíz cuadrada de x cuadrado es x. Y la raíz cuadrada de 1 es igual a 1. O sea que una diferencia de cuadrado perfecto se va a factorizar en dos factores. En el primer factor voy a colocar la suma de sus raíces, que sería x más 1. Y en el segundo factor voy a colocar la diferencia de sus raíces, que sería x menos 1. O sea que esto que está aquí yo lo puedo factorizar como x más 1 que multiplica a x menos 1. Eso es lo que debemos colocar en el numerador, ¿sí? Ahora, lo que debemos colocar nosotros en el denominador es factorizar esta parte de aquí. Y veamos cómo podemos nosotros factorizar el denominador. Miren cómo podemos factorizar el denominador. X cuadrado más x menos 2. ¿Cómo se factoriza esto? Recordemos que este es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Para nosotros poder factorizar un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, recordemos que tenemos que esto se factoriza en dos factores. Como aquí tenemos x al cuadrado, repartimos x en ambos factores. Como el signo del primer término es positivo, ¿verdad? Y el signo del segundo término es positivo, aplicamos la ley de los signos en los dos primeros términos. Más por más, entonces aquí debe ser más. Ahora, para ubicar el signo del segundo término, del segundo factor, simplemente jugamos con la ley de los signos entre el segundo y el tercer término. Más por menos da menos. Entonces aquí tengo que buscar dos números multiplicados en dos negativos.
cuya suma me dé 1 positivo, porque recordemos que el coeficiente de x, ¿quién es? Se sobreentiende que el coeficiente de x es 1. Entonces, esto que está aquí es lo mismo que tener 2 menos 1. Los candidatos van a ser 2 y 1. ¿Por qué? 2 por menos 1 me da menos 2. 2 si le quita 1 me da 1 positivo. Por lo tanto, la factorización del denominador sería este. Esto quiere decir que el denominador yo lo puedo factorizar como x más 2 que multiplica a x menos 1. Por lo tanto, simplificamos, cancelamos. X menos 1 y x menos 1 se cancela. Y esto que está aquí al final me va a quedar como x más 1 sobre x más 2. Y esta es la simplificación de esa expresión algebraica racional, ¿sí? Entonces vamos a hacer varios ejercicios. La idea es que nosotros podamos utilizar los diferentes casos de factorización para poder simplificar toda la parte de, de las expresiones racionales. Entonces aquí tenemos el siguiente ejercicio. Vamos a realizar este ejercicio y tenemos aquí también, tenemos básicamente esos 4 ejercicios. Vamos a ver cómo lo podemos resolver, ¿sí? Entonces me voy a dirigir nuevamente a la pizarra y voy a copiar el segundo ejercicio. Entonces veamos. Acá tenemos segundo ejercicio. El segundo ejercicio nos dice que es a a la 3 más a cuadrado sobre a por b más b. Entonces, esto que está aquí, ¿cómo lo podemos factorizar? Entonces, miren, ¿cuál es el factor común entre a la 3 y a la 2? Bueno, me doy cuenta que el factor común, ¿verdad? Recuerden el primer caso de factorización, factor común monomio. El factor común monomio me dice a mí que yo puedo sacar aquí a cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí tengo, miren que aquí tengo tengo a en ambos términos, ¿no? La suma de esos dos términos tengo como factor común a cuadrado. Si yo saco factor común a cuadrado, ¿cómo me quedaría dentro del paréntesis? En el primer término, si yo saqué a cuadrado y tengo aquí a la 3, entonces aquí me queda un a. Más, como aquí saqué a cuadrado, ¿verdad? Como extraemos a cuadrado, entonces aquí me queda 1. Miren que si ustedes multiplican a cuadrado por a, me sale ese a la 3. Y a cuadrado por 1 me sale este a la 2. Entonces hemos factorizado correctamente. Esto que está aquí está dividiendo a por b más b. Entonces, ¿cuál sería el factor común? Me doy cuenta que el factor común es b. O sea que yo nada más puedo sacar aquí b. Si yo saco factor común b, entonces aquí me quedaría, en el paréntesis, ¿cómo me quedaría? Me quedaría a más 1. ¿Por qué? Porque b por a me va a dar este a por b. Y b por 1 me va a dar este b. Entonces me damos cuenta que esto que está aquí, ¿cómo lo podemos? Miren que tengo a más 1 arriba en el numerador y a más 1 en el denominador. Entonces este y este lo cancelamos sin ningún problema. Es decir, que yo puedo hacer esto y esto se cancela. Por lo tanto, esto que está aquí es igual a cuadrado sobre b. Y esta es la simplificación de esa expresión algebraica que acabamos de realizar. Veamos. Si yo tengo este ejercicio, supongamos que yo tengo x cuadrado, 4x al cuadrado, más 8x menos 12. ¿Sí? ¿Que divide a quién? Supongamos que esto que está aquí está dividiendo a 6x al cuadrado menos 6. Vamos a simplificar esto. ¿Y esto cómo lo podemos simplificar? Bueno, antes de simplificar esto me doy cuenta de algo. Y es que, miren que el 4x al cuadrado más 8x menos 12, ambos son múltiplos de 4, son divisibles por 4, ¿no? Yo puedo simplificar esto, el 4, el 8 y el 12, le puedo sacar la cuarta parte de ese trinomio, ¿no? Si yo saco la cuarta al segundo y al tercer término, entonces aquí esto que está aquí me va a quedar x al cuadrado, ¿verdad? Si yo saco la cuarta parte de 8, entonces aquí me va a quedar 2x. Si yo saco la cuarta parte 12, aquí me va a quedar 3. ¿Sobre quién? Sobre 6x al cuadrado menos 6, ¿verdad? Entonces,
Miren que esta parte que nosotros vemos aquí, bueno, miren que aquí saqué, si yo saqué la cuarta parte, miren, déjenme ver aquí, si yo saqué aquí la cuarta parte, miren que aquí factoricé el 4. Ahora, como hemos factorizado, mira, si ustedes multiplican el 4 por x, me va a dar este que está aquí. Si multiplicamos el 4 por 2, me va a dar esto. Si multiplicamos 4 por 3, me va a dar esto. ¿Sí? Ahora, tengo 6x al cuadrado menos 6. Miren que yo aquí puedo sacar, puedo hacer el mismo razonamiento que utilizamos arriba. Yo puedo sacar factor común aquí 6. Lo que hicimos aquí voy a simplificar, ¿no? Sacar el factor común 4. Si yo saco aquí entre 6x al cuadrado menos 6, yo puedo sacar factor común 6. Si yo saco 6, aquí me quedaría x cuadrado menos 1. ¿Sí, no? ¿Viste? Esta parte que está aquí es igual a que, miren que yo puedo simplificar. Mitad de 4, 2. Mitad de 6, 3. Entonces aquí me va a quedar 2 tercios de quién. Bueno, me quedaría este trinomio. ¿Cómo podemos resolver ese trinomio? Lo voy a hacer aquí. X cuadrado más 2x menos 3. Esto lo podemos factorizar en dos factores. Como aquí tengo x al cuadrado, repartimos x en ambos factores. Como este es positivo y este es positivo, jugamos con la ley de los signos los dos primeros es más. Jugamos con la ley de los signos para el segundo factor, el segundo término y el tercer término, este positivo y este negativo, más por menos da menos. Tengo que buscar dos números multiplicados me den menos 3, cuya diferencia me dé 2 positivos. Entonces los candidatos van a ser 3 y 1. ¿Por qué? 3 por menos 1 me da menos 3. 3 positivos le quitas 1, te queda 2. Entonces esto que está acá arriba, yo lo puedo escribir como x más 3, que multiplica a x menos 1. Entonces, déjenmelo, voy a reescribir bien, porque ahí no, voy a ponerlo por aquí, que multiplica a x menos 1. ¿Sobre quién? Sobre x cuadrado menos 1. Y x cuadrado menos 1, ya recordemos que eso es una diferencia de cuadrado perfecto. Entonces factoriza como x más 1 que multiplica a x menos 1. Entonces nos damos cuenta que tenemos en el numerador y en el denominador este x menos 1 yo lo puedo cancelar con este x menos 1. Al final esto que está aquí, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar como 2 tercios de aquí, de x más 3, que divide aquí a x más 1. Y esta es la factorización de ese ejercicio. ¿Sí? Entonces, bueno, inicialmente aquí pues yo ahorita iba a simplificar, ¿no? Como todos son divisibles por 4, pues yo sacaba el 4. Sí, pero lo que hice básicamente fue esto, ¿no? En el numerador, si yo tengo esto, 4x al cuadrado más 8x menos 12, damos cuenta que el factor común aquí que yo puedo sacar nada más es 4, ¿no? Yo nada más puedo sacar factor común 4, porque no puedo sacar las x porque este no tiene. Entonces, si yo saco factor común 4, 4x al cuadrado entre 4, aquí me queda x cuadrado. Más 8x entre 4, aquí me queda 2x. Menos 2 entre 4, aquí me queda 3. Que es esta expresión que me quedó por aquí. Entonces, así como nosotros podemos operar este tipo de ejercicio. ¿Sí? Voy a hacer otro más para seguir contextualizando esta parte de la simplificación de expresiones racionales. Tenemos este ejercicio, 2m cuadrado menos 10m, que divide a quién, que divide a 2m cuadrado menos 7m menos 15. ¿Cómo podemos factorizar esto? Bueno, miren cómo podemos factorizar. En el numerador nos damos cuenta cuál es el factor común que hay en el numerador. Bueno, en el numerador, ¿cuál sería el factor común? Tengo 2m al cuadrado menos 10m. Yo puedo sacar factor común sin ningún problema. Podemos sacar, vamos a simplificar el denominador primero. Entonces, si yo saco el denominador, miren cómo lo podemos hacer. 2m al cuadrado menos 7m menos 15. Recordemos que este es un trinomio donde el valor de a es mayor o igual que 1. En este caso, ¿cuánto vale a? Miren que a vale ¿cuánto? A vale 2.
y 2 es mayor igual que 1. Entonces recordemos que cuando A es mayor que 1, yo tengo que amplificar, factorizar y buscar un factor común. ¿Cómo podemos amplificar? Entonces debemos multiplicar por el valor de A y dividir por el valor de A. Es decir, que yo puedo hacer esto sin ningún problema. 2m al cuadrado menos 7m menos 15. Lo voy a multiplicar por 2, pero así como multiplico por 2, voy a dividir sobre 2. Recordemos que eso lo hacemos para que el trinomio no se altere. Entonces voy a dividir aquí sobre 2. Esto es lo que se llama amplificar, ¿sí? Lo hicimos en el primer video. Esto que está aquí es igual. Recordemos que en el primer video habíamos dicho que para operar esto solamente hacemos el producto del primer término y el tercer término. El término del medio siempre lo vamos a dejar indicado. Por lo tanto, esta parte que está aquí, cuando yo opero 2 por 2m al cuadrado, aquí me sale 4m al cuadrado. Menos el término del medio lo vamos a dejar indicado. Es decir, 7 que multiplica a 2m. ¿Menos quién? Menos 15 por 2 es 30. ¿Sobre quién? Sobre sobre 2. Recordemos que el 4m al cuadrado es un número que es cuadrado perfecto. Al ser un número cuadrado perfecto, yo lo puedo reescribir como 2m al cuadrado. Eso quiere decir que esta parte que está aquí, yo la puedo reescribir como 2m al cuadrado menos 7 que multiplica a 2m menos 30. ¿Sobre quién? Sobre 2. Seguimos avanzando. Esta parte que está aquí, bueno, ya yo lo puedo, recordemos que cuando A es mayor que 1, ¿verdad? Yo tengo que tener en cuenta tres pasos. El primero es que amplifiquemos. El segundo es que factoricemos. Aquí ya puedo factorizar. Puedo factorizar como si estuviese resolviendo un ejercicio de la forma x cuadrado más bx más c. Es decir, tengo que buscar dos números multiplicados me den c, cuya suma o diferencia me dé el valor de b. ¿Sí? Entonces, en este caso, esto que está aquí se factoriza en dos factores. Entonces voy a poner aquí esta parte que sería fija, ¿sí o no? Esta parte que viene aquí sería fija. Entonces aquí voy a colocar. Como aquí tengo 2m al cuadrado, repartimos 2m en ambos factores. Como este es positivo, se sobreentiende que el signo del primer término es positivo y el signo del segundo término es negativo, aplicamos la ley de los signos para el primer factor en los dos primeros términos. Más por menos me da menos, entonces aquí coloco menos. Ahora vamos a ubicar el signo del segundo factor entre el segundo término y el tercer término. Menos por menos me da más. Entonces aquí tenemos que buscar dos números multiplicados me den dos números multiplicados me den 30, cuya suma o diferencia me dé menos 7. ¿Cuáles van a ser los candidatos? Bueno, para nosotros poder hallar y chequear cuáles van a ser los candidatos, simplemente, bueno, tenemos que buscar dos números multiplicados me den 30. Veamos qué me da 30. Bueno, los candidatos van a ser 10 y 3, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer esto sin ningún problema. ¿Sí? Miren, dos números multiplicados me den 30 negativos, cuya suma o diferencia me dé menos 7. Entonces yo puedo colocar aquí, como me tiene que dar menos 7, entonces yo puedo colocar aquí sin ningún problema 10 y acá puedo colocar 3. Veamos si se cumple. 10 por 3 me da 30, menos 10 por 3 positivos me da menos 30, menos 10 y le suma 7, le suma 3 me da menos 7. Por lo tanto, ya hemos encontrado los candidatos. Ahora lo que vamos a hacer, recordemos que cuando A es mayor que 1, yo tengo que tener en cuenta tres pasos. El primero es amplificar, que fue lo que hicimos aquí. El segundo es factorizar, que fue lo que acabamos de hacer. Y el tercer paso es que busquemos un factor común. ¿Cuál es el factor común aquí? Entonces, ¿dónde hay factor común? ¿En el primer factor, en el segundo o en ambos? Entonces me doy cuenta que tengo factor común es en el primero. Aquí no tengo factor común. En el segundo factor no tengo factor común. En el primer factor sí. Entonces, ¿cuál es el factor común? El factor común aquí es 2. Ahora, si ustedes sacan factor común 2, entonces ¿cómo me queda el paréntesis? Aquí me va a quedar m menos 5. M menos 5 que multiplica aquí a 2m más 3. ¿Que divide a quién? Que divide divididos. Esto que está aquí es lo mismo que tener, miren que
este 2 que vemos aquí, este 2 y este 2 se cancela. Al final, ¿qué me quedó? Me quedó m menos 5 que multiplica a 2m más 3. Por lo tanto, ya sabemos la factorización del denominador, ¿verdad? Entonces voy a borrar esta parte de aquí. Entonces voy a ubicar aquí esta parte de aquí. Seguimos con el ejercicio. 2m al cuadrado menos 7m menos 15. Aquí hemos encontrado la factorización. Entonces yo puedo poner aquí sin ningún problema m menos 5 que multiplica a 2m más 3. ¿Sí? Listo, ya encontramos la factorización. Ya hemos encontrado la factorización del denominador. Ahora lo que vamos a hacer es buscar la factorización del numerador. ¿Cómo podemos encontrar la factorización del numerador? Bueno, la factorización del numerador lo vamos a encontrar de la siguiente manera. Entonces miren cómo lo podemos realizar. Esto que está aquí, yo lo puedo realizar de la siguiente manera. Miren, la factorización de esta parte que ustedes ven aquí en el numerador, ¿sí? Esta parte que ustedes ven aquí, yo la puedo encontrar, miren, ¿cuál sería el factor común de 2m al cuadrado menos 10m? Entonces yo puedo sacar sin ningún problema, podemos sacar factor común, puedo sacar 2, ¿no? 2m. Si yo saco factor común 2m, ¿cómo me quedaría el paréntesis? Aquí me quedaría m menos, si saqué 2m, aquí me quedaría 5. ¿Sí o no? Listo. Esto que está aquí, ¿cómo lo podemos operar? Si ustedes se dan cuenta, si ustedes multiplican 2m por m, me da este 2m al cuadrado. Si multiplican 2m por 5 negativo, me queda menos 10m. Por lo tanto, esa sería la factorización. Entonces me doy cuenta que tengo m-5 en el numerador y m-5 en el denominador. Entonces esto que está aquí y esto que está aquí se cancela. Por lo tanto, esto que está aquí va a ser igual a 2m sobre ¿quién? Esto que está aquí es igual a 2m sobre 2m más 3. ¿Listo? Aquí yo no puedo cancelar esas 2m porque miren que esa 2m está sumando con el 3. Si el 2m estuviese multiplicando, digamos, con algún factor, entonces las 2m se cancelaban. Pero aquí yo no puedo cancelar esto. Yo no puedo hacer esto. Sí, cancelar las 2m. Pero no se puede realizar. Por lo tanto, la factorización de ese ejercicio es esto de aquí. ¿Sí? Entonces, miren cómo nosotros podemos manipular este tipo de cuentas al momento de realizar una factorización, una factorización de una expresión algebraica racional. Bueno, aquí tenemos operaciones digamos, operaciones que podemos realizar entre expresiones racionales. ¿Sí? Ahí tenemos esa expresión, cómo la podemos realizar. Entonces, me voy a dirigir a la pizarra digital y estaremos resolviendo estas cuentas, ¿no? Entonces, miren, ¿cómo vamos a resolver esto? Esto lo podemos resolver de diferentes maneras. ¿Sí? Entonces, me voy a concentrar de acuerdo a lo que hemos estudiado hasta el momento. Esto lo podemos resolver así. Miren, me voy a dirigir a la siguiente, una hoja en blanco y voy a poner aquí ejercicio número 5. Entonces, como ejercicio número 5, esto que está aquí lo puedo resolver así. Tenemos 18, 18x cuadrado sobre x al cuadrado menos 1 más 23x sobre x cuadrado menos 1 más 5 sobre x cuadrado menos 1. Esto que está aquí es igual. Bueno, miren, si ustedes se dan cuenta, tengo una suma de fracciones homogéneas. Recordemos que cuando yo tengo una suma donde tengamos el mismo denominador, eso es una fracción que es homogénea. ¿Cómo podemos resolver esa fracción homogénea? Entonces, miren, esto que está aquí, yo lo puedo reescribir sin ningún problema, yo lo puedo reescribir así. Yo lo puedo reescribir así. Esto que está aquí es lo mismo que tener 18x al cuadrado más 23x
más 5 sobre x cuadrado menos 1. Recordemos que es una fracción que es homogénea, ¿no? Las fracciones homogéneas son aquellas que tienen el mismo denominador. Ahora lo que tenemos que hacer es poder factorizar esto. ¿Cómo se factoriza esto? Entonces, para poder factorizar esto, me doy cuenta que el numerador es un trinomio donde a es mayor que 1. En este caso, a vale 18. Entonces, veamos, ¿cómo lo podemos justificar? Miren cómo lo voy a justificar. 18x al cuadrado más 23x más 5. Esto que está aquí, si ustedes se dan cuenta, esto que nosotros vemos aquí nos damos cuenta que a vale 18 y 18 es mayor que 1. Entonces yo tengo que amplificar, factorizar y buscar un factor común, así como hicimos con el ejercicio de ahorita. Entonces esto que está aquí, miren cómo lo voy a hacer. Voy a escribir aquí abajito, 18x al cuadrado más 23x más 5. Voy a multiplicar el trinomio por el valor de a. ¿Cuánto vale a? A vale 18. Entonces esto que está aquí voy a hacer así. 18x al cuadrado más 23x más 5 lo voy a multiplicar por 18. Pero como estoy multiplicando por 18, tengo que dividir sobre 18. Recordemos que esto es lo que se llama amplificar. Y esto que está aquí es igual. Bueno, recordemos que el siguiente paso es operar el numerador, pero el numerador lo vamos a operar solamente multiplicando el primer y el tercer término. El término del medio lo vamos a dejar indicado siempre. 18 por 18x al cuadrado. Entonces 18 por 18x al cuadrado. Entonces esta parte que nosotros vemos aquí, 18 por 18. Entonces nosotros simplemente lo que vamos a hacer aquí es hacer ese producto. 18 por 18 es lo mismo que tener 324. Entonces aquí vamos a tener 324x al cuadrado más, recordemos que el término del medio lo dejamos indicado, 23 que multiplica a 18x más 18 por 5 es lo mismo que tener 90 sobre 18. Esta parte que está aquí es igual. Voy a seguir por acá. Entonces, el 324 es un número que es cuadrado perfecto, que yo lo puedo reescribir como ¿qué? Lo puedo reescribir como 18x al cuadrado más 23 que multiplica a 18x más 90. ¿Sobre quién? Sobre el 18 que tenemos aquí abajo. Esto que está aquí es igual. Bueno, aquí vamos a factorizar. ¿Esto cómo se factoriza? Bueno, ya estando aquí, yo tengo que factorizar. ¿Cómo vamos a factorizar nosotros esta parte de aquí? Vamos a factorizar como si tuviésemos en un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c porque ya lo hemos convertido a esa manera. Entonces, si aquí tengo 18x al cuadrado, simplemente repartimos 18x aquí y 18x aquí. ¿Por qué? Porque 18x por 18x es lo mismo que tener 18x al cuadrado, ¿no? Entonces, como ambos son positivos, más por más, entonces aquí colocamos más. Más por más, aquí colocamos más. Tengo que buscar dos números multiplicados me den 90, ¿verdad? Cuya suma me dé 23. ¿Cuáles van a ser los candidatos? Uno de los candidatos van a ser 18 y 5, ¿no? 18 por 5, vamos a poner aquí. Miren, dos números multiplicados me den 90 positivos. Los candidatos van a ser 18 y 5. Si nosotros multiplicamos 18 por 5, me da 90. 18 más 5 me da 23. Es decir, se completa. Sobre 18. Ahora lo que vamos a hacer es buscar el factor común. ¿Dónde tengo factor común? Entonces, si ustedes se dan cuenta, donde nosotros tenemos factor común, aquí donde tengo factor común es en el primer factor. En el segundo factor no tengo factor común. Entonces, si yo saco factor común aquí en el primero, que sería 18, ¿cómo me quedaría dentro del paréntesis? Aquí me va a quedar x más 1, que multiplica a 18x más 5. ¿Sí o no? ¿Sobre quién? Sobre 18. Ahora me doy cuenta que yo puedo cancelar aquí, ¿verdad? Tengo aquí
18 arriba y tengo 18 abajo. Por lo tanto, esto que está aquí se cancela y aquí obtenemos que x más 1 que multiplica a 18x más 5. Entonces, esto que está aquí ya yo lo puedo reescribir como esto que está aquí, 18x al cuadrado más 23x más 5, que empezó el ejercicio por aquí, lo hemos descompuesto como un producto de factores. Es decir, esto que está aquí sería x más 1 que multiplica a 18x más 5. ¿Que divide a quién? Divide a x cuadrado menos 1. Y x cuadrado menos 1 eso es una diferencia de cuadrado perfecto, que se factoriza como x más 1 que multiplica a x menos 1. Entonces nos damos cuenta que esto que está aquí, miren que tengo x más 1 arriba y x más 1 abajo. Por lo tanto, esto que está aquí al final, ¿qué me va a dar? Me va a dar 18x más 5 sobre x menos 1. Y esa es la factorización de ese ejercicio. Así como debemos operar la factorización de, de ese ejercicio, ¿sí? Así como debemos realizar, como debemos factorizar el ejercicio. Aquí tenemos otro ejercicio. Esto, realizando el mismo proceso, miren que aquí tengo un menos, esto que está aquí, bueno, lo voy a realizar, me voy a dirigir a la pizarra y realizamos el ejercicio. Entonces, esta parte que está aquí, la podemos operar de la siguiente manera. Me voy a dirigir a la pizarra y voy a buscar una hoja en blanco. Acá tengo la hoja en blanco, sería ejercicio número 6. En ese ejercicio número 6 tenemos esto. Tenemos x al cuadrado más 5x que divide x a la 3 más 2x a la 2 más x menos, acá tenemos 2x menos 2x al cuadrado sobre quién, sobre x a la 3 más 2x a la 2 más x. Esto que está aquí, si ustedes se dan cuenta, esto que está aquí, yo lo puedo reescribir así. X al cuadrado más 5x menos, miren que esta parte que está aquí, si ustedes se dan cuenta, sigue siendo una fracción homogénea. Entonces la fracción homogénea, dejamos el mismo denominador y operamos los numeradores. Entonces como aquí viene un menos, entonces esto que está aquí yo lo debo de proteger como 2x, ¿verdad? Si yo aquí esto lo protegemos como 2x, entonces miren que esta parte que está aquí se vuelve lo voy a poner aquí positivo. Quedaría 2x al cuadrado. ¿Sobre quién? Sobre x a la 3 más, nada más puedo colocar uno solo, más 2x al cuadrado más x. Entonces miren, aquí como esta parte que vemos aquí viene precedida de un signo menos, entonces miren que esto lo protegemos con un paréntesis. Si nosotros lo protegemos con un paréntesis, entonces este que está aquí se vuelve positivo, porque miren, menos, si ustedes multiplican este menos por 2x, me sale esta cantidad que está aquí. Y si ustedes menos por más, me sale este menos que está aquí. Entonces, esta parte que está aquí, la podemos reescribir de esa manera sin ningún problema. Entonces, esto que ustedes ven aquí, a la final, ¿cómo lo podemos operar? Esto que está aquí al final, esto que está aquí es x al cuadrado más 5x, ¿verdad? Entonces, paréntesis precedió el signo menos, todo lo que se encuentra dentro del paréntesis cambia de signo. O sea que esto que está aquí yo lo puedo poner como menos 2x más 2x al cuadrado. Esto que está aquí, ¿sobre quién? Sobre x a la 3 más 2x a la 2 más x. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer aquí es, bueno, la idea de esta parte es buscar la manera de poder simplificar todo eso que tenemos aquí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto que está aquí, al final, ¿qué es? Tengo x al cuadrado y tengo 2x al cuadrado. Entonces, yo lo puedo escribir como 3x al cuadrado. Y tengo 5x menos 2x. 5x menos 2x es lo mismo que tener aquí 3x
¿Sobre quién? Entonces, mira, esta parte que está aquí me va a quedar, voy a factorizar, bueno, ahora lo factorizamos. Tenemos que factorizar todo eso. X a la 3 más 2x al cuadrado más x. ¿Listo? Vamos por aquí. Entonces, esto que está aquí, si ustedes se dan cuenta, yo puedo factorizar el numerador. Tengo 3x al cuadrado más 3x. Yo puedo sacar 3x. Si yo saco 3x, ¿cómo me quedaría el paréntesis? Bueno, en el paréntesis me va a quedar el primer término, me va a quedar x. ¿Por qué? Porque 3x por x me va a dar 3x al cuadrado. Más 3x, como hemos sacado factor común 3x, entonces aquí me queda 1. ¿Sobre quién? Sobre x a la 3 más 2x al cuadrado más x. Yo puedo sacar factor común x. Si yo saco factor común x, ¿cómo me quedaría el paréntesis? Entonces, si yo saco una x, aquí me quedaría x al cuadrado. Más 2x al cuadrado, como saqué una x, aquí me quedaría 2x. Más 1. ¿Sí? Ahora, yo tengo que buscar la manera de simplificar ese trinomio que aparece en el denominador. Y lo voy a hacer acá de un corte diferente. Si yo tengo esto, muchachos, x al cuadrado más 2x más 1. Esto que está aquí, ¿cómo lo podemos operar? Esto se factoriza en dos factores. Como aquí tengo x al cuadrado, repartimos x en ambos factores. Como los tres trinomios son positivos, entonces ambos factores van a ser positivos. Tengo que buscar dos números multiplicados me den uno positivo, cuya suma me dé 2. Entonces aquí los candidatos van a ser 1 y 1. ¿Sí? 1 por 1 me da 1 y 1 más 1 me da 2. O sea que hemos encontrado la factorización del denominador. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que esto que está aquí yo lo puedo reescribir así. 3x que multiplica a x más 1 sobre quién? Sobre, sobre x que multiplica a x cuadrado más 2x más 1. Pero x cuadrado más 2x más 1 yo lo puedo reescribir como x más 1 que multiplica a x más 1. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí podemos simplificar sin ningún problema. Este x más 1 sobre este x más 1 se cancela. Por lo tanto, esto que está aquí, arriba me va a quedar 3x sobre quién? Sobre x que multiplica a x más 1. ¿Sí? Y esa es la solución de ese problema. ¿Sí? Teniendo en cuenta todo lo aprendido en los diferentes casos de factorización que hicimos con el primer video y que hicimos en su momento en el aula virtual, ¿no? En esta semana. Entonces así podemos operar las operaciones entre esas operaciones algebraicas. Miren que en las expresiones racionales podemos hacer multiplicación de expresiones racionales. Miren cómo se hace. Para multiplicar expresiones racionales, simplemente aplicamos la propiedad de las fracciones. Recordemos que un producto de fracciones se hace numerador por numerador y denominador por denominador, que es esa propiedad en su momento la estudiamos cuando estábamos estudiando las propiedades de los números reales, y eso lo podemos realizar ahí sin ningún problema. ¿Sí? Recordemos que A sobre B por C sobre D, yo puedo hacer A por C sobre B por D, es decir, multiplicar numerador a numerador y denominador a denominador. Esto dice que para multiplicar dos fracciones se tienen que multiplicar los numeradores y por otra parte los denominadores, ¿sí? Los que ya nosotros en algún momento estudiamos al inicio del segundo corte. Entonces tenemos estos ejercicios, podemos realizar y podemos factorizar esos ejercicios sin ningún problema. Y eso lo podemos realizar de la siguiente manera. Voy a dirigirme a la pizarra digital y ahí hacemos eh, todos los ejercicios. Veamos, ejercicio número 7. Entonces, en el ejercicio número 7 tenemos este producto, ¿no? X cuadrado más 2x menos 3 sobre x cuadrado más 8x más 16. Esto que está aquí está multiplicando a 3x más 12 sobre x menos 1. Esto que está aquí, ¿cómo lo podemos factorizar? Bueno,
vamos a factorizar el numerador, ¿no? En la primera fracción tengo un trinomio, en la primera fracción tengo un trinomio en el numerador y un trinomio en el denominador. Vamos a factorizar esto. Entonces, en el numerador, esto que está aquí, yo lo puedo factorizar así. Esto se factoriza en dos factores. Como aquí tengo x al cuadrado, repartimos x en ambos factores. Como el signo del primer término es positivo y el signo del segundo término es positivo, más por más es más. Entonces aquí va más. Como el signo del segundo término y el signo del tercer término, como el del segundo término es positivo y el del tercer término es negativo, aplicamos la ley de los signos para ubicar el signo del segundo factor. Más por menos me da menos, entonces aquí tengo menos. Tengo que buscar dos números multiplicados, me dé menos 3, cuya suma me dé 2. Entonces los candidatos van a ser 3 y 1, porque 3 por 1 me da menos 3. 3 por menos 1 me da menos 3 y 3 le quita 1 me da 2 positivo. Entonces ya factoricé el numerador. Voy a factorizar el denominador. Y el denominador lo factorizamos de la siguiente manera. Hacemos el mismo. Como aquí tengo x al cuadrado, repartimos x en ambos factores. Como este es positivo, se sobreentiende que el signo de x cuadrado es positivo, más por más me da más. Ubicamos el signo del segundo factor, el signo del segundo término es positivo y el del tercer término es positivo, más por más me da más. No, tenemos que buscar dos números multiplicados me den 16, cuya suma me dé 8. Los candidatos van a ser 4 y 4, porque 4 por 4 me da 16, más por más me da más 16. Y 4 positivo, le suma 4 positivo me da 8 positivo. Esto que está aquí está multiplicando aquí. Esto está multiplicando a 3x más 12. Aquí tengo que sacar factor común. Si yo saco, ¿cuál es el factor común entre 3x y 12? Bueno, el factor común es 3, ¿no? Si yo saco factor común 3, aquí me va a quedar, en el paréntesis me va a quedar x más 4 sobre ¿qué? Sobre x menos 1. Entonces veamos que se cancela. Si ustedes se dan cuenta, este x más 4 se cancela con este x más 4. Este x menos 1 se cancela con este x menos 1. Al final, el ejercicio, ¿cómo me queda? Bueno, al final me va a quedar 3x más 3 sobre quién? Sobre x más 4. Y esa es la simplificación de ese ejercicio. Así como debemos operar esa factorización. Aquí veamos otro ejercicio, ejercicio número 8. En el ejercicio número 8, supongamos que yo tengo esto, a cuadrado más a sobre a cuadrado más a menos 6. ¿Que multiplica quién? Que multiplica a cuadrado menos 2a menos 15. ¿Sobre quién? Sobre a cuadrado menos 1. Esto que está aquí es igual. Bueno, nos damos cuenta que en la primera fracción yo puedo hacer lo siguiente. Tengo a cuadrado más a. Si tengo a cuadrado más a, lo voy a hacer aquí abajito con un color diferente. Yo puedo sacar aquí en a cuadrado más a, yo puedo sacar factor común a, ¿verdad? Yo saco factor común a, aquí me va a quedar a más 1. ¿No? Porque a por a me da a cuadrado y a por 1 me da a. O sea que no pasa nada. ¿Sobre quién? Sobre a cuadrado más a menos 6. Bueno, este es un trinomio, ya hemos factorizado muchos trinomios. Esto se factoriza en dos factores. Aquí tengo a cuadrado, repartimos a en ambos factores. Jugamos con la ley de los signos para cada uno de los factores. Miren que aquí el signo del primer término es positivo y el signo del segundo término es positivo. Más por más, el signo es aquí, yo puedo ubicar sin ningún problema más. Ahora el signo del segundo factor sale entre el signo del segundo término y el signo del tercer término. Más por menos me da menos. Tengo que buscar dos números multiplicados me den 6 negativos cuya suma me dé 1, ¿no? Porque se sobreentiende que aquí tengo un 1 invisible. El coeficiente de A es 1. Entonces los candidatos van a ser 3 y 2. ¿No? Porque 3 por 2 me da 6. 3 positivo lo multiplicas por menos 2 me da menos 6. 3 y le quita 2 te da 1 positivo. Entonces hemos encontrado los candidatos. Esto que está aquí, que multiplica, entonces voy a factorizar el
numerador de la segunda fracción. Y en la segunda fracción tenemos esto. Entonces aquí tenemos, si ustedes se dan cuenta, esto que está aquí, tengo a cuadrado, repartimos a en ambos factores. Jugamos con la ley de los signos. El signo del primer término es positivo y el signo del segundo término es negativo. Más por menos, entonces aquí es menos. Aquí ubicamos, vamos a jugar con la ley de los signos para el segundo factor, entre el segundo término y el tercer término. Menos por menos me da más. Entonces aquí coloco más. Tengo que buscar dos números multiplicados, me den 15 negativos, cuya diferencia me dé menos 2. ¿Cuáles van a ser los candidatos? Los candidatos van a ser, bueno, aquí fácilmente los candidatos van a ser 5 y 5 y 3, ¿sí? Así es. 5 por 3 me da 15, menos 5 por 3 me da menos 15, menos 5 más 3 me da menos 2. Fácil. Y acá abajo tengo a cuadrado menos 1. A cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrados perfectos que simplemente podemos factorizar así. A más 1 que multiplica a menos 1. Entonces, aplicando la ley cancelativa, nos damos cuenta que yo puedo cancelar. Este A más 1 que está aquí se cancela con este A más 1. Este A más 3 que está aquí se cancela con este A más 3 que está aquí. Y al final, ¿qué me quedó? Al final en el numerador me queda A por A menos 5. A que multiplica A menos 5 sobre, aquí me quedó A menos 2 que multiplica A menos 1. Así como podemos manipular, hemos simplificado todo esto que estaba aquí. ¿Sí? Entonces, así como nosotros debemos operar, en el caso, ya sabíamos cómo se operaba la multiplicación, porque recordemos que la multiplicación es numerador a numerador y denominador a denominador. En el caso de la división, recordemos que la división la podemos hacer, la segunda fracción la podemos invertir para convertirla en un producto, que eso es lo que nosotros hacíamos cuando estudiábamos operaciones entre números reales. Es decir, nosotros hacíamos algo como esto. ¿Sí? Para dividir las expresiones racionales, aplicamos la siguiente propiedad, que eso era lo que hacíamos cuando estudiábamos operaciones y propiedades de números reales. A sobre B entre C sobre D es lo mismo que tener A sobre B por, miren que la segunda fracción, si tengo una división, yo la puedo invertir. Si yo la invierto, la división se convierte en un producto, en una multiplicación. Entonces, si yo tengo A sobre B por D sobre C, entonces solamente hacer numerador a numerador y denominador a denominador. Veamos cómo podemos ilustrar en el caso de la división de expresiones racionales. Entonces aquí tenemos estos dos ejercicios. Entonces vamos a manipular esa cuenta para ver cómo podemos chequear estos dos ejercicios. Entonces voy a reescribir el ejercicio acá en la pizarra digital. Llevamos 8 ejercicios, entonces aquí voy a poner ejercicio número 9. En el ejercicio número 9 tenemos lo siguiente. Tengo x menos 4 que divide a x cuadrado menos 4 entre x cuadrado menos 3x menos 4 sobre x cuadrado más 5x más 6. Entonces veamos. Esto que está aquí, ya nosotros sabemos podemos dividir, cómo podemos dividir fracciones, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, tengo una fracción y tengo acá otra segunda fracción. Entonces, esto que está aquí yo lo puedo resolver de esta manera. La primera fracción la dejamos indicada, ¿no? Siempre la dejamos fija. X menos 4 sobre x cuadrado menos 4. Voy a convertir esto en un producto. Si yo lo convierto en un producto, la fracción se invierte. Entonces, el del denominador pasa a ser numerador ahora. O sea que tengo x cuadrado más 5x más 6 sobre
el numerador pasa a ser ahora denominador. X cuadrado menos 3x menos 4. Esto que está aquí es igual a. Ahora yo podemos factorizar. Aquí x menos 4 me queda fijo sobre x cuadrado menos 4 es una diferencia de cuadrado perfecto, ¿no? La diferencia de cuadrado perfecto nos dice que esto que está aquí es igual a x más 2 que multiplica a x menos 2. Por, entonces ahora tengo que factorizar lo que se encuentra en la segunda fracción. Lo que tenemos en la segunda fracción, básicamente, esto que está aquí lo podemos factorizar en dos factores. Entonces, como aquí tengo x al cuadrado, repartimos x en ambos factores. Como este es positivo, miren que el trinomio, todos los términos son positivos, entonces voy a poner aquí fácilmente más, aquí coloco más. Tengo que buscar dos números multiplicados me den 6 positivos, cuya suma me dé 5. Los candidatos van a ser fácilmente 3 y 2. 3 por 2 me da 6, más por más me da más 6. Y 3 positivos, le sumas 2 positivos, te queda 5 positivos. Y en el caso del denominador, se factoriza en dos factores. Como aquí tengo x al cuadrado, repartimos x en ambos factores. Como el signo del primer término es positivo, ¿verdad? X cuadrado, entonces aplicamos la ley de los signos entre el primer y el segundo término. Más por menos me da menos, entonces aquí tengo menos. Menos por menos me da más, entonces aquí tengo más. Tengo que buscar dos números multiplicados me den 4 negativos, cuya diferencia me dé menos 3. ¿Cuáles van a ser los candidatos? Los candidatos van a ser, veamos, 4 y 1. ¿Sí o no? Porque 4 por menos 4 por 1 positivo me da menos 4. Menos 4 le quitas 1, te queda menos 3. O sea, se cumple. Por lo tanto, ¿qué podemos cancelar aquí? Entonces me doy cuenta que yo puedo cancelar este x más 2, se puede cancelar con este x más 2. ¿Sí o no? ¿Qué más podemos cancelar? Me doy cuenta que este x menos 4 lo puedo cancelar con este x menos 4. Al final, ¿qué me queda? Al final me quedó nada más. Arriba me quedó x más 3 sobre x menos 2 que multiplica a x más 1. Fue lo único que me quedó sobreviviendo. Y así es como nosotros debemos resolver este tipo de ejercicio en el caso que tengamos la división entre fracciones. Vamos a hacer otro más y sería este. X cuadrado más 3x sobre x cuadrado más 2x menos 3. ¿Que divide a quién? Eso está dividiendo a x sobre x más 1. Esto que está aquí, ¿cómo lo podemos resolver? Entonces miren cómo lo podemos resolver. La primera fracción la voy a dejar fija. X cuadrado más 3x sobre x cuadrado más 2x menos 3. Voy a convertir esa división en un producto, ¿no? Si yo lo convierto en un producto, la fracción se invierte. Entonces aquí pasaría a x más 1 sobre x. Entonces factorizamos el numerador. El numerador lo podemos factorizar, miren. Yo tengo x cuadrado más 3x. ¿Cuál sería el factor común? El factor común ahí va a ser x. Si yo saco factor común x, aquí me va a quedar x más 3. Sin ningún problema me va a quedar x más 3. ¿Sí o no? ¿Que divide a quién? Esto está dividiendo a, bueno, abajo tengo un trinomio. Eso lo factorizamos nuevamente en dos factores. Como aquí tengo x al cuadrado, repartimos x en ambos factores. Como el signo de x cuadrado es positivo y el signo del segundo término es positivo, aplicamos la ley de los signos en los dos primeros términos. Más por más, entonces aquí va a ser más. Ahora aplicamos la ley de los signos entre el segundo y el tercer término. Más por menos, esto que está aquí es menos. Tengo que buscar dos números multiplicados me den menos 3, cuya suma me dé 2. Los candidatos, ¿cuáles van a ser? Los candidatos van a ser 3 y 1, ¿no? 3 y 1. 3 por menos 1 me da menos 3. 3 le sumo 1 negativo, ¿verdad? Esto que está aquí va a ser 2 positivo. ¿Qué multiplica aquí? ¿Qué multiplica a x más 1 sobre x? Entonces, miren, ¿qué se cancela?
Entonces yo aquí puedo cancelar lo siguiente. Este voy a coger de un color diferente. X más 3 y ese X más 3 se cancela. X y esta X se cancela. Por lo tanto, al final, ¿qué me quedó? Me quedó X más 1 sobre X menos 1. Así como nosotros debemos operar la factorización de cada uno de estos términos, ¿sí? De cada una de las fracciones que aparezcan aquí en el ejercicio. Y miren, problemas de aplicación. Entonces aquí tenemos dos problemas de aplicación sencillos. Así como nos podemos encontrar con los problemas en la evaluación sumativa. Miren este problema. Determinar la expresión que representa la diferencia entre el largo y el ancho del terreno como se ilustra, como se muestra en la siguiente figura. Me dan un terreno, ¿verdad? Un rectángulo, ¿verdad? Digamos, me dan el lado, me dicen que tenemos que calcular la diferencia entre el largo y el ancho, ¿sí? Entonces, el largo sería esta parte de aquí, sería la parte vertical, y el ancho sería la parte horizontal. Entonces, en el largo tenemos que esto es igual a la 3 sobre a la 2 menos b a la 2. Y el ancho tenemos b a la 3 sobre a la 2 menos b a la 2. Entonces, si este problema lo llevamos acá a la pizarra, está pasando esto, ¿no? Entonces tengo lo siguiente. Tengo aquí un terreno rectangular. Veamos, vamos a poner un poquito más grande. Está pasando algo como esto. Entonces, este lado que nosotros vemos aquí digamos, como eje vertical, aquí me dice que, de acuerdo al problema, me está diciendo que esto es igual a la 3 sobre a cuadrada menos b cuadrado. Entonces, voy a poner aquí a la 3 sobre a cuadrado menos b cuadrado. Y acá tenemos la base, ¿verdad? Sería el lado ancho. Tengo que esto que está aquí, b a la 3 sobre a cuadrado menos b a la 2. Me están preguntando, miren que si ustedes se dan cuenta, nos están preguntando cuál es la diferencia entre el largo y el ancho. Entonces, nos están preguntando que hagamos esta operación. La diferencia entre el largo, que sería este, y el ancho, que sería este. Entonces, tenemos que hacer una diferencia, porque nos están preguntando que hagamos la diferencia entre el lado más largo y el lado más ancho. Entonces, nos damos cuenta que el lado más largo sería a la 3 sobre a cuadrado menos b cuadrado, menos el lado ancho. El lado ancho sería b a la 3 sobre a cuadrado menos b cuadrado. Esto que está aquí, ¿quién es, muchachos? Esto que está aquí, si ustedes se dan cuenta, es una fracción homogénea. La fracción homogénea nos dice que son aquellas que dejamos el mismo denominador, que sería a cuadrado menos b cuadrado, y sumamos los numeradores. En este caso va a ser a la 3 menos b a la 3. Y esto que está aquí, si ustedes se dan cuenta, en el numerador tengo una diferencia de cubo perfecto y en el numerador tengo una diferencia de cuadrado perfecto. ¿Sí? ¿Cómo se factoriza esto? Entonces, esto que está aquí lo voy a factorizar aquí abajo. ¿Sí? Entonces, miren cómo vamos a factorizar el numerador. A a la 3 menos b a la 3. Esto que está aquí, recordemos que es una diferencia de cubo perfecto. La diferencia de cubo perfecto, los términos deben de tener la raíz cúbica exacta. ¿Cuál es la raíz cúbica de a a la 3? La raíz cúbica de a la 3 a. ¿Cuál es la raíz cúbica de b a la 3? La raíz cúbica de b a la 3 es b. O sea que esto que está aquí se va a factorizar en dos factores. En el primer factor voy a colocar la diferencia de sus raíces, es decir, a menos b. En el segundo factor voy a colocar en el primer término el cuadrado de la primera raíz. Y el cuadrado de la primera raíz sería
Como la primera raíz es a, entonces sería a cuadrado, más el producto de las dos raíces, que sería a por b, más el cuadrado de la segunda raíz, que sería b cuadrado. Ya tengo la factorización del numerador. Ahora voy a factorizar el denominador, que sería este, a cuadrado menos b al cuadrado. Ahora estos términos deben de tener raíz cuadrada, ¿no? ¿Cuál es la raíz cuadrada de a a la 2? Bueno, la raíz cuadrada de a la 2 es a. ¿Cuál es la raíz cuadrada de b a la 2? La raíz cuadrada de b a la 2 es b. O sea que para factorizar esto se factoriza en dos factores también. En el primer factor voy a colocar la suma de sus raíces. Como la raíz es a y b, entonces aquí coloco a más b y aquí coloco a menos b. Porque recordemos que la diferencia de cuadrado perfecto se factoriza de esa manera. Se factoriza en dos factores. En el primer factor colocamos la suma de sus raíces y en el segundo la diferencia de sus raíces, que fue el video anterior que grabamos y que en su momento estudiamos en el aula de clase. ¿Sí? Entonces, esta parte que está aquí, yo la puedo factorizar así. A a la 3 menos b a la 3. Entonces voy a colocar esto que está aquí. Entonces aquí puedo colocar sin ningún problema a menos b que multiplica a cuadrado más a por b más b al cuadrado. ¿Sobre quién? Sobre la diferencia de cuadrado perfecto. La diferencia de cuadrado perfecto me quedó aquí. A más b que multiplica a menos b. Entonces, la diferencia entre el lado más largo y el lado más ancho, esto y esto se cancela. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia del lado más largo? Del lado, digamos, la diferencia entre el lado largo y el lado ancho, ¿cuál es? Bueno, la diferencia es esta, ¿no? Lo voy a poner aquí adentro. La diferencia es, vamos a ver aquí, el lado más largo menos el lado más ancho, al final es a cuadrado más a por b más b al cuadrado sobre a más b. Y eso era lo que nos estaban preguntando. ¿Cuál es la diferencia entre el lado más largo y el lado más ancho? ¿No? Determinar la expresión que representa la diferencia entre el largo y el ancho del terreno. ¿Sí? Entonces, así como nosotros podemos operar este tipo de problemas. ¿Sí? Ya para terminar, tenemos esto, ¿no? Una cancha de fútbol tiene una forma rectangular con dimensiones. Miren las dimensiones que nos dan. X a la 3 menos y a la 3, x cuadrado menos 2x menos 15. Me dicen que ese es el largo y el lado ancho es x más 3 sobre x menos y. Nos están preguntando que determine el área de la cancha. ¿Sí? Entonces, este es un problema. Ojo con este problema, que este problema en la evaluación sumativa hay por lo menos 2, 3 resultados parecidos a este, donde tienen que aplicar el área de una cancha de fútbol. ¿Sí? Entonces, obviamente no van a hacer esos factores, esas fracciones algebraicas racionales que vemos ahí, pero son algo parecido que utilizando la teoría de la factorización y, digamos, identificando los diferentes casos de factorización que hemos estudiado, podemos resolver sin ningún problema. Entonces me voy a dirigir a la pizarra y vamos a realizar ese ejercicio. Tenemos aquí 12. Entonces sería el ejercicio número 12. Y el ejercicio número 12 nos están preguntando, básicamente, es que determinemos el área. Entonces miren lo que vamos a, vamos a ver para ver cómo lo vamos a interpretar. Entonces miren, básicamente lo que nosotros queremos realizar con este ejercicio es hacer esto, ¿no? Una cancha de fútbol tiene una forma rectangular con dimensiones, esa es la dimensión digamos, el lado largo y el lado ancho. Entonces, vamos a hacer aquí, tenemos algo como esto. El problema nos dice lo siguiente, ¿sí? Tenemos aquí una cancha de fútbol. ¿Sí? Entonces, esta es la cancha, ¿sí? Vamos a poner aquí. Esto que vemos aquí es la cancha. Entonces me dicen que el lado más largo, ¿no? El lado largo, esta parte que sería la base, ¿vale cuánto? Vale x a la 3 menos y a la 3 sobre x cuadrado
menos, veamos, menos 2x menos 15. Entonces voy a poner aquí 2x menos 15. Ese es el lado largo. Y el lado ancho, que sería esta parte de aquí, sería x más 3 sobre x menos y. Entonces me están preguntando que determine el área de la cancha. Entonces, a mí me están preguntando cuánto es el área de esa cancha. Es decir, nos están preguntando básicamente es esto que está aquí, cuánto vale. ¿Cuánto vale esto que vemos aquí? ¿Cuánto vale esa área? Entonces, como es un rectángulo, sabemos que el área de un rectángulo, lo voy a poner aquí, sabemos que el área de un rectángulo es base por altura. ¿Sí, no? Sabemos que el área de un rectángulo es base por altura. ¿La base quién es? La base sería el lado largo. ¿Y la altura quién es? La altura es el lado ancho. Entonces, el área de un rectángulo, ¿sí? Vamos a poner aquí. El área de un rectángulo es base por altura. Entonces, teniendo en cuenta que el área de un rectángulo es base por altura, esto que está aquí, yo lo puedo reescribir la base va a ser esto, ¿no? Va a ser x a la 3 menos y a la 3 sobre x al cuadrado menos 2x menos 15. Base por altura. ¿Cuál es la altura? La altura es x más 3 sobre x menos y. Entonces tenemos que factorizar esto que está aquí. Entonces, en pocas palabras, voy a seguir por acá abajito. El área del rectángulo es igual a esto. Esto que está aquí, ¿cómo lo vamos a factorizar? Bueno, esto que está aquí lo voy a hacer arriba en la justificación. X a la 3 menos y a la 3, eso es una diferencia de cubo perfecto. Esto que está aquí se factoriza en dos factores. En el primer factor colocamos la diferencia de sus raíces. En el segundo factor vamos a colocar en el primer término el cuadrado de la primera raíz, que sería x al cuadrado, más el producto de sus raíces, más el cuadrado de la segunda raíz. En el caso que yo tengo en el denominador, tengo esto, x al cuadrado menos 2x menos 15. Esto que está aquí se factoriza en dos factores. Como aquí tengo x al cuadrado, repartimos x en ambos factores. Jugamos con la ley de los signos. Más por menos, aquí tengo menos. Menos por menos me da más. Tengo que buscar dos números multiplicados, me den 15 negativos cuya diferencia me dé menos 2. Los candidatos van a ser aquí 5 y 3. 5 por 3 me da 15. Menos 5 por 3 me da menos 15. Menos 5 le sumas 3 me da menos 2. Se cumple. Por lo tanto, esto que está aquí, el área del rectángulo, que va a ser x a la 3, lo voy a poner aquí de un color diferente, va a ser x a la 3 menos y a la 3, que sería esto que está aquí. Entonces voy a poner nada malo la factorización. Va a ser x menos y, que multiplica a x cuadrado más x por y más y al cuadrado. Y cerramos. ¿Sobre quién? Sobre, veamos, bueno, vamos a hacer aquí para este. Ahora, eh, ¿cuál sería la factorización de esto? La factorización del denominador, aquí la acabé de hacer. Voy a poner aquí asterisco 2. Sería x menos 5 que multiplica a x más 3. Y eso está multiplicado porque recordemos que viene un producto que multiplica a quién, que multiplica a x más 3 sobre x menos y. Entonces, ¿qué se cancela aquí? Miren lo que se cancela. Este x menos y se cancela con este x menos y. Este x más 3 se cancela con este x más 3. Al final, ¿qué me quedó? Al final me quedó nada más x al cuadrado más x por y más y al cuadrado. ¿Sobre quién? Sobre, ¿qué me quedó? Me quedó x menos 5. Por lo tanto, ¿cuál es el área del rectángulo? Bueno, el área del rectángulo, esta parte que está aquí,
Voy a borrarlo porque ya sabemos cuál es el área del rectángulo. Entonces, en pocas palabras, el área del rectángulo es igual a x cuadrado más x por y más y al cuadrado sobre x menos 5. Ese es el área de la cancha, ¿sí? Ese es el área de la cancha. Y así, utilizando los diferentes casos de factorización, podemos operar esto, ¿no? Utilizando los diferentes casos de factorización. Esta parte que está aquí es lo mismo que tener x cuadrado más x por y más y al cuadrado, lo mismo que tener, si ustedes se dan cuenta, esto es un producto notable. Entonces yo puedo escribir simplemente x más y al cuadrado sobre x menos 5. Entonces esto que está aquí, al final, ¿sí? Es lo mismo que tener el área del rectángulo, es lo mismo que tener x más y al cuadrado sobre x menos 5. Recordemos que esto que está aquí es un producto notable. ¿Se acuerdan? El cuadrado de la suma de dos cantidades. Bueno, muchachos, aquí es donde finaliza la parte del estudio de las expresiones racionales. Eso fue la parte que le quería mostrar. Y con esto culminamos el 100% de la programación del segundo corte, ¿sí? Entonces he realizado este video explicando el paso a paso de cada uno de los ejercicios de cómo podemos aplicar nosotros la factorización para la resolución de problemas de expresiones racionales y problemas de aplicación, ¿sí? Entonces espero que el video anterior y este video sea lo logren, digamos, lo puedan entender a la perfección. Traté de hacerlo lo más detallado posible para que pudieran entender la temática. El secreto está en analizar, estudiar, reconocer e identificar los diferentes casos de factorización, ¿sí? Entonces, gracias a todos. Espero que el video sea de mucho agrado. Eh, Aquí les dejo este video que sea de mucha utilidad para todos ustedes. Muchas gracias. Un abrazo y que Dios les bendiga. Chaito.